Las defensas antiaéreas de Israel funcionaron con éxito ante el ataque iraní sin precedentes y aseguró que logró interceptar, con ayuda de sus aliados, el 99% de los más de 300 drones y misiles que fueron lanzados hacia su territorio el pasado sábado. Pero las tensiones regionales continúan en medio de temores a una escalada mayor en caso de un posible contraataque israelí. Hoy vamos a conversar para profundizar en este tema con Alejandro Linares Mendoza, que nos tiene un completo análisis sobre este conflicto. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, es un placer volver a acompañarte. Me gustaría que por favor pusieras bajo el panorama del contexto esta lucha que ha significado y lo que motivó este ataque aéreo de Irán contra Israel. Sí, bueno, básicamente lo que motivó el ataque del fin de semana fue un bombardeo previo efectuado por los israelíes contra el consulado de Irán en Damasco. Damasco es la capital de Siria. Luego de ese bombardeo, Irán confirmó la muerte de 3 comandantes, de 3 oficiales de alto rango que pertenecían a la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es el ejército de Irán. A raíz de ese bombardeo que, lo repito, lo efectuó Israel contra la embajada de Irán en Damasco, y a raíz de la muerte de estos 3 comandantes del ejército iraní, es que se da esta embestida aérea de Irán en contra del Estado judío, en contra de la nación hebrea. Una embestida que no tiene precedentes por lo masiva. De hecho, tú acabas de apuntar un punto o más bien un dato que es súper relevante. Fueron por lo menos 300 drones, 300 aviones no tripulados y además hubo misiles crucero y misiles balísticos de medio alcance. Y el ataque no fue perpetrado únicamente por Irán, sino que Irán contó además con el apoyo de Hezbollah en Líbano y contó con el apoyo de los hutíes en Yemen. Entonces, esto nos habla de que fue un ataque prácticamente concertado que se dio de manera común, de manera mancomunada, para arremeter contra el Estado de Israel. Sí, justamente Hezbollah se pronunció el día de ayer y decía que esto era como el inicio y que se iba a sentar un precedente justamente en la lucha de los palestinos por la autodeterminación. Vamos a hablar un poco, Alejandro, de cómo fue la defensa, cómo Israel, con el apoyo de sus aliados y el grupo del G7, que son de los países más industrializados del mundo, pudieron repeler el 99% de los ataques. Sí, la defensa ante el ataque perpetrado por Irán hay que evaluarla desde 2 aristas. Primero, desde la arista israelí y luego desde la arista de los aliados internacionales. Cuando evaluamos la reacción de Israel, del Estado de Israel, evidenciamos que Israel implementó hasta 4 capas de defensa aérea para poder repeler el ataque con drones y misiles. Con esas 4 capas de defensa aérea sumadas a las defensas terrestres y a las defensas marítimas, a las defensas en el mar, Israel demostró que está en la capacidad de protegerse, vamos a decirlo así, de autoprotegerse, es decir, está en la capacidad de repeler ataques armados de gran envergadura. Eso si evaluamos la defensa de Israel como un solo actor. Ahora, cuando a esa reacción o a esa capacidad de defensa de Israel le sumamos lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Reino Unido y lo que hizo Francia, que fue
básicamente ayudar a Israel a detectar y a interceptar muchos de los drones y de los misiles, la conclusión a la que llegamos es que Occidente apoya decididamente al Estado de Israel. Ese apoyo quedó demostrado durante el fin de semana. Y además Occidente, pero principalmente Estados Unidos, Reino Unido y Francia, le enviaron un mensaje muy claro, muy claro a Irán. Básicamente le dijeron a la República Islámica: no vamos a permitir que ninguna nación de Oriente Medio ataque a nuestro aliado en Oriente Medio. Estamos decididos a respaldar a ese aliado medio oriental, en este caso a Israel, independientemente de lo que pueda suceder a futuro. Ahora bien, aquí también hay algo importante, porque cuando hablamos del apoyo internacional a Israel, no solo tenemos que referirnos al apoyo de Occidente, que por supuesto fue vital, fue importante, pero también tenemos que referirnos, por ejemplo, a lo que hicieron países como Egipto, a lo que hizo, por ejemplo, Jordania, a lo que hizo Arabia Saudí. Egipto y Jordania, por ejemplo, cerraron sus espacios aéreos, evitaron la circulación de cualquier tipo de aeronave por sus espacios aéreos. Esto nos indica, por un lado, que Jordania, aunque es un país musulmán, aunque es un país árabe, está actuando, por así decirlo, en línea con Israel y en contra de Irán. Y Egipto, que también es un país árabe y es un país musulmán, a pesar de que ha solido tener algunos roces con Israel, nosotros no podemos olvidar las confrontaciones históricas entre Egipto e Israel. A pesar de que ha tenido confrontaciones con el Estado de Israel, en esta ocasión actuó en sintonía con el Estado de Israel y en contra de la República Islámica de Irán. ¿Esto qué nos permite pensar? Esto nos permite pensar que dentro de Medio Oriente, dentro del mundo medio oriental, al parecer hay naciones que, por ser árabes y sobre todo por ser árabes de corte suní, están definitivamente en contra de Irán, que no es una nación árabe, es una nación persa, en la que además se profesa el Islam chií, que es la tendencia opuesta, por así decirlo, al suní o al sunismo. Y esto nos quiere decir que estas naciones árabes suníes, a pesar de ser árabes suníes, prefieren respaldar a Israel, que es un estado judío, antes que respaldar a un estado persa en el que se profesa el Islam de tipo chiita. Alejandro, bien interesante ese comentario de la participación de Jordania, porque a pesar de haber sido un antiguo adversario, se convirtió en un aliado en un momento crucial. Vamos a hablar de lo que puede hacer la comunidad internacional. Organismos internacionales han condenado lo que ha sido este ataque y los ojos del mundo están atentos a esta noticia porque están muy pendientes sobre todo de lo que podría ser el contraataque de Israel, quien además ha dicho que es autónomo para tomar sus decisiones. Vamos a hablar acerca de los escenarios y de la participación de la comunidad internacional en todo este conflicto. Claro. A ver, en cuanto a los escenarios, a lo que podría hacer Israel, para empezar, el sábado, mientras se estaban efectuando estos ataques, mientras estaban en desarrollo, se estaba desarrollando a la par un
gabinete de emergencia, un gabinete de emergencia que fue convocado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Ese gabinete de emergencia aprobó darle a Irán una respuesta proporcional y contundente, es decir, una respuesta similar o con dimensiones similares al ataque recibido y una respuesta que pueda ser resentida por Irán. Es decir, la idea es que Irán sienta el golpe. Eso fue lo que se aprobó el sábado, el fin de semana, durante este gabinete de guerra. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que Israel está dispuesto a responder. Ahora bien, la pregunta que nos planteamos en este momento es ¿de qué manera piensa responder Israel? Y ante esto se abren dos posibilidades o llegamos a dos posibilidades. La primera de ellas es que Israel responda de manera directa, de manera frontal, perpetrando ataques sobre el territorio iraní, directamente sobre el territorio iraní. Y la segunda posibilidad es que Israel responda de manera indirecta, atacando, por ejemplo, a Hezbollah en el Líbano, a los hutíes en Yemen y completando su operación militar contra Hamas en la franja de Gaza. ¿Por qué atacar a Hezbollah? ¿Por qué combatir a los hutíes? ¿Por qué luchar contra Hamas en Gaza se reduce o es sinónimo de atacar a Irán? Porque tanto Hezbollah como los hutíes, como Hamas, forman parte del denominado eje de la resistencia que fue creado por Irán, fue patrocinado por Irán para buscar atentar contra el Estado de Israel y para debilitar además las posiciones que tiene Occidente en Oriente Medio. Ahora, veíamos que el presidente de Israel decía que estaban analizando en este momento todas las opciones, mientras que el presidente de Estados Unidos ha dicho que no quieren una escalada de este conflicto con Irán. Hablemos desde el punto de vista ofensivo. ¿Con qué aliados cuenta Irán y de qué manera pudiese ser, digamos, una amenaza para el resto del mundo? A ver, ciertamente, desde Estados Unidos se ha pedido mesura, se ha pedido no pensar en medio de la efervescencia ni reaccionar en medio de la efervescencia. Eso se está haciendo porque Estados Unidos no quiere entrar en una confrontación directa con Irán, de la misma forma en la que ha buscado evitar una confrontación directa con Rusia luego de iniciada la guerra en Ucrania. En este caso de Oriente Medio, Estados Unidos quiere seguir respaldando a Israel, pero quiere evitar una confrontación directa con Irán. Por eso la administración de Joe Biden, del presidente Joe Biden, le ha pedido al primer ministro Netanyahu no reaccionar de manera virulenta. Ahora bien, ¿cuáles son los aliados que tiene Irán? Básicamente, el gran aliado que tiene Irán en el mundo es Rusia. Y muy seguramente junto con Rusia, China. Entonces, si nosotros lo vemos en perspectiva o lo vemos desde arriba, desde muy arriba, como si fuésemos
narradores omniscientes o testigos omniscientes, nos podríamos dar cuenta de que ciertamente en un comienzo la confrontación sería entre Israel e Irán, Irán e Israel, pero luego tendrían que involucrarse los grandes aliados de ambas naciones, de ambos países, y eso llevaría a un choque entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos, sus aliados en Europa y, por otro lado, China y Rusia como grandes aliados de Irán, de la nación persa. Los países del mundo están ante un momento crucial. ¿Qué hacer si ha ocurrido este ataque que afortunadamente, gracias a lo exitosa que fue la defensa, no logró cobrar las víctimas que se esperaban? ¿Qué hacer? ¿Qué puede seguir? ¿Qué establece el derecho internacional con respecto a un atentado como este, Alejandro? A ver, ¿qué hacer? En principio, la comunidad internacional ciertamente debe condenar el ataque. Y es lo que hemos estado viendo. Los distintos gobiernos, los distintos países, en prácticamente todo el mundo, han estado condenando la arremetida de Irán contra el Estado de Israel. Pero, además de condenar, los países deben trabajar para desescalar el conflicto, para que ese conflicto no pase a más. Es más o menos lo que ha estado haciendo Estados Unidos al conversar de manera directa con la administración del primer ministro Netanyahu y decirle, oye, tu capacidad de defensa ha quedado demostrada, demostraste ante el mundo que tienes una efectividad altísima, que te puedes defender por ti mismo. No respondas, o al menos no respondas en lo inmediato o no respondas de manera virulenta. Eso es más o menos lo que intenta hacer Estados Unidos. Entonces, la conducta de la comunidad internacional debe ir por esa vía. Debe ir por la vía de la condena, por la vía del rechazo, es decir, se debe condenar, rechazar la embestida de Irán contra el Estado de Israel, pero también se deben hacer trabajos para evitar que el conflicto escale, para evitar que suba de tono, que suba de volumen. En cuanto a qué podría hacer Israel, lo comentamos hace un momento, hay dos escenarios. Uno de ellos es una respuesta directa y contundente en la que Israel ataque de forma frontal a Irán, y la otra es una respuesta, una reacción un poco más vedada, en la cual o mediante la cual Israel podría atacar a Irán, pero golpeando a sus socios clave, fundamentales en Oriente Medio. Gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy. Veremos qué pasa. Vemos que Israel prometió exigir un precio a Irán por estos ataques, una noticia en desarrollo, repito, ya veremos cómo evoluciona este conflicto. Gracias por estar con nosotros y por ponernos en perspectiva de lo que significa esta noticia y las implicaciones para el resto del mundo. Feliz semana para ti, Alejandro. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, internacionalista, periodista, presentándonos su visión sobre lo que significa este conflicto.